El saludo a todos los que accedan al presente trabajo. Este video, al igual que los anteriormente puestos a consideración, tiene como único objetivo servir como una guía, como una orientación en el estudio de la materia Principios de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. No es la intención tratar en extenso el contenido de la unidad didáctica, ni tampoco hacerlo en profundidad. Lo que queda bajo la responsabilidad de los estudiantes que disponen para ello del material de lectura y de los trabajos prácticos, tanto en sus enunciados como en la solución de algunos de los ejercicios, y que están incluidos en la plataforma Moodle. Hecha esta imprescindible acotación, vamos a presentar cuál es el contenido de esta unidad didáctica. Unidad didáctica número 3. Es el que está apareciendo en estos momentos, que seguramente quienes accedan al video tendrán también disponible como una forma de familiarizarse con los términos y con el contenido de nuestra materia. Vamos a ir entonces a abordar de qué se trata la administración. Para ello, recordaremos que tanto al hacer una presentación general de la asignatura, detallando muy brevemente el contenido de las distintas unidades didácticas, como luego, con un poco más de detenimiento, al detallar o al comentar la unidad didáctica número 1, expusimos un concepto que dijimos, tomémoslo como válido, aunque provisorio, y que se refería a lo siguiente. Decíamos, la administración es una disciplina, es un campo del conocimiento que tiene como objeto de estudio a la organización. Esto era porque a alguien podía llamarle la atención que tratándose de la materia que se llama Principios de Administración, comenzásemos la unidad 1 con un tema que no hace referencia a la administración. Y en aquel momento aclaramos el porqué de ese inicio y que está vinculado con estudiar en primer lugar lo que es el objeto de estudio de la administración. En esta unidad retomamos ahora aquellas ideas y vamos a completar, siempre de manera breve y concisa, de qué se trata la administración como campo de estudio o como disciplina. Habíamos dicho en su momento, en su oportunidad, que la administración es una disciplina que tiene como objeto de estudio a la organización. Vamos entonces ahora sí a completar aquel concepto. En términos generales y muy resumidamente, podemos decir que el ser humano cultiva 3 campos de conocimiento sucintamente explicitados, y que son el conocimiento científico, el conocimiento técnico y el conocimiento artístico. Acá el dibujo pretende hacernos advertirnos sobre ello, y aparece una persona, evidentemente un administrador, pudo haber sido una administradora, que se pregunta si las actividades que él desarrolla o el campo del conocimiento en el cual se desenvuelve corresponde al campo científico, corresponde al campo técnico, o acaso tiene alguna arista que lo asimile a un desarrollo artístico. Pues bien, a eso es a lo que trataremos de dar respuesta con este desarrollo. Empezaremos entonces planteando brevemente de qué se trata cada uno de estos distintas expresiones del conocimiento, y que en todos los casos están vinculados a la manera en que abordan la realidad. La realidad existe lo que es. Puede ser concreta, puede ser no visible, pero está. Partiendo de esa realidad que está, la ciencia, como nos dice la diapositiva, es un saber que trata de explicar la realidad. Ahora bien, no le explica de cualquier manera, sino que le explica a través de la aplicación
de lo que caracteriza al saber científico y que es el método científico. Para ello se elaboran teorías, se elaboran modelos, se proponen hipótesis que decantan en leyes. Esto es, la ciencia trata de un saber fundamentado, demostrable, verificable y siempre sujeto a nuevas demostraciones. Esto es, nunca un saber científico es definitivo, siempre ha de estar sujeto a que pueda a la prueba de validación. Y si eventualmente se demuestra que en algún caso no es válido, pues bien, será reemplazado por alguna otra explicación. Como para orientarnos, la ciencia no es justamente lo que el saber común, se contrapone al saber común, ese que en nuestra vida diaria, en nuestras reuniones con nuestros amigos, con nuestros compañeros o con nuestra familia, opinamos de prácticamente todo lo que suceda en la realidad y todo lo que sucede en el mundo. La mayor parte de esas explicaciones no están basadas en conocimientos científicos, sino en simples opiniones, que serán válidas de acuerdo al parecer de cada uno. Pero ese tipo de conocimiento o ese tipo de razonamiento no tienen que ver con lo que hace a la ciencia. La ciencia necesita justificación, demostración, verificabilidad y está siempre sujeto el conocimiento científico a que pueda ser rebatido. El otro campo de conocimiento, la técnica, tiene otra particularidad o se vincula de otra forma con la realidad. El conocimiento técnico lo que intenta hacer es transformar o conducir a la realidad a través de un conjunto de normas para poder obtener determinados objetivos. Mientras la ciencia, en su concepción más pura, estudia y explica la realidad simplemente por el hecho de explicarla, la técnica se propone objetivos. Se propone conducir o transformar la realidad de determinada manera para conseguir algunos objetivos. Por eso es que la técnica, con conocimientos provenientes normalmente del mundo de la ciencia, trata de lograr determinados objetivos, es decir, tiene una intencionalidad la aplicación de las técnicas. Hasta acá podríamos decir entonces, la administración, en cuanto es una disciplina que toma como objeto de estudio a las organizaciones, tiene un conocimiento o puede decirse que es un campo de conocimiento científico, y en este sentido, la inmensa mayoría de los autores en materia de administración o filosofía están contestes en que sí tiene un campo específico de conocimiento en su carácter de ciencia. Toma para sí como objeto de estudio a la organización. Así como otras disciplinas toman otros objetos de estudio, ¿verdad? Otros objetos tomados de la realidad, la administración toma para sí a la organización. Y en cuanto desarrolla conocimientos, siempre por supuesto, nunca definitivos y siempre sujetos a nuevas verificaciones, puede decirse que es, en ese sentido, una ciencia. Por supuesto, será un conocimiento, una ciencia interdisciplinaria, ya que tomará conceptos de otras disciplinas también en sus elaboraciones, tales como la antropología, la sociología, la psicología social, tomará conceptos de la economía, de la matemática, etcétera, de un conjunto de otros saberes para hacer los desarrollos propios de la administración. ¿Será la administración una técnica? Y acá la opinión de los distintos autores o los distintos estudiosos de la epistemología de la administración o de la epistemología en general son unánimes. Sin duda, los conocimientos en materia de administración tienen carácter técnico, porque el objetivo que persiguen o la finalidad que tienen es la conducción eficiente de las organizaciones, es decir, tienen una intencionalidad. Tratan a partir de un conjunto de normas regular ciertas acciones de las personas y de las cosas para obtener determinados objetivos.
Es decir, que hasta acá podemos decir que la administración puede ser conceptualizada como un saber científico, también como un saber técnico. Vamos al otro ámbito de conocimiento, el arte. ¿Cuál es la relación del arte con la realidad? El arte lo que hace es expresar o comprender la realidad de una manera estrictamente subjetiva, absolutamente subjetiva, es decir, personal. Es la interpretación que hace el artista. Es la interpretación que hace el artista a partir de su vivencia, de las habilidades, de la intuición, de todo eso que es tan personal, tan único, y que luego vuelca en la obra, ¿verdad? En su obra de arte u obra en general. Podrá ser una pintura, una música, una expresión teatral, una película, cualquier otro tipo de expresión, cualquier otro tipo de expresión, pero que es estrictamente personal. Entonces nos preguntamos, ¿será la administración una expresión artística? Si lo vemos desde el estricto punto de vista de la obra de arte, en principio podríamos interpretar que no es o no forma parte el conocimiento de la administración de lo que es el arte, pero sí podemos hacer la siguiente interpretación nosotros, y que es la siguiente. Supongamos dos personas que tienen idéntico tipo de formación en materia de administración, puestas en la situación específica de administrar determinada organización o determinada área de la organización, es un hecho, es una certeza que los resultados probablemente no sean iguales cuando los lleva adelante una persona u otra. Y desde ese punto de vista, al no obtener idénticos resultados una persona que otra, al aplicar estos conocimientos en materia de administración, en cuanto a ciencia, en cuanto a técnica, podemos decir también que tiene un perfil o una arista que podemos asimilarlo en cierta medida a un conocimiento artístico. Con estas breves explicaciones estamos en condiciones entonces sí de decir y de ir concluyendo que la administración es un conocimiento científico, técnico y en parte artístico, cuyo objeto de estudio son las organizaciones. A modo de conclusión, en este derrotero, mencionaremos entonces la epistemología de la administración. Diremos que es un campo del conocimiento cuyo objeto de estudio son las organizaciones. Tiene como objetivo explicar su comportamiento científicamente. Busca que se conduzcan con eficiencia por medio de la aplicación de técnicas y también del arte de quien las desarrolla. Queremos mencionar que es importante conocer de qué se trata la administración porque no son pocas las veces que alumnos avanzados en la carrera de administración, particularmente cuando se les requiere que expliquen de qué se trata el conocimiento o qué es lo que hace un administrador, no siempre tienen claridad respecto de qué es lo que corresponde que un administrador o administradora lleve adelante, ¿verdad? Frente a otras profesiones donde nadie dudaría qué hace un médico, qué hace un abogado, qué hace un ingeniero, muchas veces no digamos que quien no esté en el campo de la administración pueda no saberlo, pero quienes estamos en el campo de la administración debiésemos tener una clara conciencia de qué tipo de conocimientos y cuál es nuestro campo de desarrollo y desempeño específico. Hecha esta precisión epistemológica en orden a la administración, ahora vamos a abordar otra forma de verla a través también de conceptos relevantes y que enfocan a la administración como un proceso y como un sistema. Veamos cómo llegamos a estas ideas. En todas las organizaciones, y particularmente en las que superan determinado volumen o determinada magnitud, es decir, normalmente aquellas organizaciones que la relación entre los participantes va más allá de la que puede establecerse cara a cara, donde los participantes son múltiples y no necesariamente se conocen,
vemos que se produce un fenómeno que en la unidad 4 vamos a abordar y que se denomina división del trabajo. Este proceso de la división del trabajo o este fenómeno de la división del trabajo permite que una gran cantidad de personas en las organizaciones se dediquen a desarrollar determinados tipos de actividades y desde luego son responsables por esas actividades, tareas y funciones que desarrollan. Pero hay otra cantidad de personas en las organizaciones que, sin perjuicio de desempeñar determinadas tareas, determinadas actividades, su responsabilidad y su trabajo principal es verificar que otros cumplan con sus tareas y responsabilizarse por ello. Por eso es que una idea fundamental a la hora de explicar a la administración sea esta, la de realizar actividades a través de otras personas. Ello es lo que permite advertir que en todas las organizaciones existen los denominados administradores, cuya tarea principal, más allá, como decíamos, de poder realizar o de tener que realizar algunas tareas específicas propiamente, la principal responsabilidad de un administrador es responsabilizarse por las tareas y por las actividades que otras personas realizan. Lo que típicamente se conoce en las organizaciones como el jefe, ¿verdad? Todos habrán sentido nombrar el jefe o la jefa, según se trate de cada caso, que es la persona que tiene una autoridad sobre quienes desarrollan otras actividades. Bueno, un administrador entonces es aquella persona cuya responsabilidad principal es que las tareas y las actividades se desarrollen a través de otras personas, pero responsabilizándose por los resultados de la actuación de esas otras personas. Otros términos, eficacia y eficiencia, que hacen también a la terminología propia de la disciplina y con términos con los que vamos a tener que familiarizarnos. Pueden parecer sinónimos y muchas veces en la vida usual, en la vida diaria, se los utiliza indistintamente, pero en nuestra materia tienen una definición, una conceptualización precisa y es necesario conocerla. Cuando se habla de eficacia, estamos haciendo referencia a la capacidad para lograr los objetivos, para cumplir los objetivos propuestos. Una persona que se ha planteado determinado objetivo, realizar un curso X o cumplir cualquier otro tipo de objetivo, será eficaz, es decir, cumplirá con el requisito, con la característica de eficacia, si logra ese objetivo. En una organización, podríamos plantear una organización de un determinado lugar de Salta que se proponga como objetivo introducir sus productos y sus servicios en otra provincia, en Jujuy o en Tucumán, en determinado tiempo. Pues bien, habrá sido eficaz, cumplirá con el requisito de la eficacia, si logra, si al cabo de ese tiempo verifica que ha cumplido, que ha obtenido el objetivo propuesto. Entonces, eficacia tiene que ver con el logro o el cumplimiento de los objetivos. Eficiencia es un término que involucra la eficacia, pero le suma que el logro de esos objetivos debe hacerse con economía de medios. Es decir, acá aparece un aspecto de uso económico de los recursos. Esto es, si dos personas para lograr el mismo objetivo, una de ellas lo logra con menor consumo de recursos, y hablamos de recursos no solamente financieros, aunque habitualmente suelen ser en parte los más importantes, pero recursos de personas destinadas, de tiempo, de materiales, etcétera, aquella que logra el mismo objetivo con menor uso de recursos o con economía de medios, se dirá que es más eficiente que la otra. Y en las empresas podríamos plantear lo mismo. Aquel objetivo de ser eficaz, de lograr introducir los productos y servicios en otro mercado, puede conseguirse con un desembolso muy alto de recursos, o bien puede hacerse con economía de medios, economizando los recursos. En un caso
se podrá hablar de eficacia, se habrán alcanzado los objetivos, pero no necesariamente se es eficiente. Se es eficiente cuando los objetivos se logran con economías de recursos o con economía de medios. Y una palabra que, al igual que las restantes, forma parte constitutiva, diríamos, y reiterada en nuestra asignatura, en nuestra materia, el término de proceso. Dado que va a ser utilizado en una importante cantidad de situaciones el término, consideramos relevante lo que seguramente ya harán, ya les habrán dicho y es indispensable que hagan los estudiantes, que es estudiar o leer con el diccionario a la par. Entonces, como una primera aproximación al término proceso, para conocer el contenido del término, el diccionario nos dice que proceso es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Un proceso en el orden de lo natural, tenemos el proceso por el cual se forman las lluvias, tenemos el proceso o fenómenos naturales por la cual la Tierra gira alrededor del Sol, por el cual una planta crece, etc. Frente a esos hechos de la naturaleza, tenemos operaciones, sucesos o fenómenos que son artificiales, esto es, creados por el ser humano. Y en las organizaciones, que es lo que a nosotros nos interesa, son todos los fenómenos de ese orden. Son fenómenos o procesos de orden artificial. Son creados por el ser humano. Ahora bien, una acepción que nos aproxima más, igualmente válida, pero que nos aproxima más al ámbito de las organizaciones, es la que aparece a continuación. Y que también debemos tenerla muy en cuenta y saberla. Es un proceso, puede definirse como una secuencia de tareas o actividades interrelacionadas que tienen una finalidad, que es producir determinado resultado, un producto o un servicio, a partir de ciertos elementos de todo orden, recursos, materias primas, información, etc. Esto es importante porque en aquella distinción que habíamos hecho de personas que en las organizaciones tienen su principal responsabilidad es verificar que otras personas cumplan con sus actividades, desarrollan una amplia y compleja cantidad de actividades, de funciones, que pueden ser vistas como un proceso. Por eso la extensa y compleja labor de quienes administran, de quienes son administradores en una organización, puede ser vista a través de la idea de proceso. Y es aquí entonces cuando vamos a presentar a la administración como un proceso. Para ello, vamos a valernos de un par de conceptos dados por autores relevantes en el ámbito de la administración, en este caso, los autores españoles Díez de Castro y Redondo López, que dicen: administración es un proceso consistente en llevar a cabo eficientemente actividades mediante el uso de personas para conseguir una serie de objetivos. Haciendo abstracción de lo que hoy nos resulta claramente inapropiado, ¿no? Es aquello del uso de personas. Las personas no estamos para ser usadas, sino que colaboramos o desempeñamos actividades. Pero dejando de lado esa expresión, queda claro lo que pretenden transmitir estos autores, ¿sí? En las organizaciones, recordemos que se crean para cumplir ciertos objetivos. Y esos objetivos se cumplen a través del desarrollo de ciertas actividades. Esas actividades no pueden quedar libradas a que se conecten al azar, libremente o de cualquier forma. Hay quienes en las organizaciones, concretamente quienes administran, quienes son los responsables de llevar adelante esa coordinación. Otros autores, Kuntz y Weyrich, nos dicen que administración es un proceso de diseñar y mantener un medio ambiente en el cual los individuos que trabajan juntos en grupos logren eficientemente los objetivos seleccionados. Como podremos ver, las dos definiciones, los dos conceptos van en idéntico sentido. Alguno de ellos hace énfasis en alguna idea o en algún aspecto y otros
en otro distinto. Por ejemplo, estos autores nos señalan aquello de diseñar y mantener un medio ambiente donde los individuos logren los objetivos seleccionados. Inversamente proporcional a la facilidad de leer el concepto es la complejidad y la dificultad que tiene de llevar esto a la práctica. Aun que quienes no hayan tenido experiencia, concretamente experiencia laboral, tal vez no lo adviertan, cualquiera que tenga una experiencia laboral, por mínima que sea, sabe la complejidad que tiene y que representa trabajar con grupos de personas para poder motivar suficientemente y que de esa forma las personas trabajen o trabajemos detrás de determinados objetivos o en la consecución de determinados objetivos. Como vemos, estos autores plantean a la administración como un proceso. Ahora, ese proceso está constituido, de acuerdo a los conceptos que vimos antes, por fases o etapas. ¿Cuáles son esas fases o etapas que hacen a la administración como un proceso? Son las que en este momento están siendo presentadas. Aparecen entonces que las etapas son en el siguiente orden lógico: planeamiento o planificación, dirección o ejecución y control. Esas son las 3 etapas o fases que permiten conceptualizar a la administración como un proceso. Y tienen un orden lógico, que sigue el siguiente razonamiento. Primero, antes que nada, debe pensarse qué es lo que se quiere. O sea, la etapa del planeamiento. Pensar antes de actuar. Pensar qué quiere lograrse, por qué quiere lograrse, para qué quiere lograrse, cuándo quiere lograrse, en qué tiempos quiere lograrse, con qué uso de recursos financieros, materiales, con qué personas quieren lograrse, qué impactos tendrá hacia adentro y hacia afuera de la organización, qué resultados se espera lograr, cómo podrán medirse esos resultados y una larga lista de etcétera que nos habla de la complejidad que entraña la actividad esta del planeamiento y que sucintamente puede ser explicada diciendo pensar antes de actuar. Esto va a ser, el planeamiento es motivo de una unidad específica, que es la unidad número 7. Luego de pensado, de planeado, sigue otra etapa, que es la de ejecución de aquello que se planeó. Esta etapa se conoce también como dirección y tiene que ver con de qué manera se influyen las personas para que justamente las personas se adecuen de la mejor manera posible en cada una de las circunstancias para colaborar positivamente en el logro de los objetivos. Y finalmente, la tercera etapa, denominada control. En una sencilla explicación, el control tiene como función principal verificar o comparar lo que estaba planeado, lo que viene de la etapa del planeamiento, con lo ejecutado, lo que viene de la etapa de la dirección o de la ejecución. Y verificar si existen o no desvíos o errores para informar y que luego se corrijan. Si alguien propone a pedido, ¿verdad?, el gráfico del proceso de la administración de esa manera, tendrá que agregar al costado qué significan la P, qué significa la D y qué significa la C, ¿verdad? Para que entonces sí esté correctamente detallado el gráfico. Pero la administración también puede ser vista como un sistema. Las que hasta hace un momento consideramos etapas del proceso de administración, ahora pueden ser vistas como elementos del sistema de administración y, si se quiere, también como subsistemas del sistema de administración. De la siguiente forma gráfica. Tenemos el planeamiento, la dirección o ejecución y el control. Y la forma en la que se relacionan estos subsistemas o elementos que forman parte del sistema de administración no es aleatoria. Sigue un orden lógico también, lo mismo que cuando se presenta como un proceso. En primer lugar, dijimos,
se piensa antes de actuar, se planea. Ese resultado del proceso de planeamiento es hecho conocer a los responsables de la ejecución, es decir, de la dirección, y a los responsables de controlar. El sentido de las flechas es muy preciso y tiene un significado. De allí que, llegado el caso, estas flechitas tienen que ser correctamente ubicadas para que transmitan las ideas que corresponden. Luego de planear, viene, dijimos, la etapa de la dirección o ejecución, y acá lo veremos como el subsistema de dirección. Se ejecutan las tareas. De la ejecución surge una información que debe proveerse al subsistema de control. Fijémonos que a control llegan dos flechas, una de planeamiento y una de la dirección. Una significa qué es lo que debía hacerse, lo que estaba previsto hacerse, lo planeado, y la otra hace referencia a lo que verdaderamente se hizo. El control realiza su tarea comparando ambas y luego produce una información que será devuelta tanto a dirección o ejecución como planeamiento para que tomen, si corresponde, las medidas correctivas de cada caso. Y así entonces vemos cómo este sistema de administración, que por supuesto es un sistema abierto, que tendrá sus entradas, sus salidas, que por supuesto veremos operando el fenómeno de la retroalimentación o realimentación, y que no opera en el vacío, sino que lo hace dentro del contexto de una organización y en un entorno o ambiente externo. Allí queda entonces sucintamente explicado el concepto de administración como sistema. Continuamos en el desarrollo abordando aquello de la necesidad de la administración. En primer lugar, tal pareciera que con los argumentos que hasta acá venimos desarrollando, está suficientemente fundamentado la necesidad de la administración. Pero podemos llevar más allá el pensamiento. Podríamos decir que no solamente es necesaria, sino que es inevitable. Donde hay una organización, existe la administración, se la reconozca o no de tal manera. Es más, incluso antes de que la organización realmente exista, cuando vamos a suponer, algunas personas están previendo, planeando poner en funcionamiento una empresa, una determinada organización, un emprendimiento, ya están ejerciendo una función de administración que es el planeamiento, y la organización probablemente todavía ni exista. Entonces, la administración es más que necesaria, es imprescindible y es inevitable en el ámbito de todas las organizaciones. Además, esto se corrobora por el concepto mismo de administración, una disciplina que tiene como objeto de estudio a las organizaciones. Entonces, ¿para qué es necesaria la administración? Para alcanzar objetivos comunes, para coordinar y armonizar esfuerzos de los integrantes, de los miembros, de quienes se desempeñan en las organizaciones, y para lograrlos además con eficacia y eficiencia. Veamos lo que nos muestra este gráfico, y por un momento pensemos en la unidad 1, en el concepto de organización, cuando decíamos, las personas que integran la organización actúan de manera consciente y coordinada, a través de esfuerzos armónicos, tratando de alcanzar determinados objetivos. Y ahora, en esta ocasión, sumamos los conceptos de eficacia y eficiencia. Lo que pretendemos mostrar es que la administración es consustancial con la organización. Sin darnos cuenta, al definir organización, en cierto modo ya estábamos prefigurando lo que hace y a qué se dedica la administración, y que tiene que ver, y como podemos apreciar, está íntimamente vinculado con el concepto mismo de organización. Cualquier organización, de cualquier orden, pequeña, grande, con fines de lucro, sin fines de lucro, del ámbito industrial, comercial, financiero, pública o privada, la organización del tipo que sea, en cuanto hablásemos, si tuviésemos la oportunidad de hablar
con algunos de los administradores o incluso de quienes se desempeñan en esas organizaciones, nos contarían que se ven enfrentados diariamente a una multiplicidad de aspectos que no siempre son aspectos o tienen consideraciones de orden favorables, ¿verdad? Sino que normalmente requieren trabajo, requieren esfuerzo. Por ejemplo, acá, lo que el gráfico nos pretende mostrar, las distintas maneras o los distintos enfoques con los que está bajo presión cualquier organización, los acreedores, los sindicatos, los gremios, el gobierno, acá no aparece el gobierno, los organismos de recaudación, el poder judicial, etcétera. La competencia, acá no aparece la competencia y sin embargo se trata de otro de los aspectos que hacen presión en cualquier organización. Y quien tiene que dar respuesta en nombre de la organización son sus administradores. Es una constante en el mundo y en la instancia en la que nos toca vivir, es una constante esta presión permanente de distintos actores sociales respecto de las organizaciones. Y los que deben dar respuesta, y se entiende que respuestas adecuadas, son los administradores. Otro concepto importante es aquel de la universalidad de los conocimientos en administración. Al respecto, llegamos a esta conclusión a partir de las siguientes ideas. Acá están apareciendo imágenes de organizaciones de muy distinta naturaleza, ¿verdad? De muy distintos objetivos y que desarrollan actividades de muy distinta naturaleza. Alguien se preguntará, pero ¿qué tienen en común una discoteca, un boliche, con un gimnasio? ¿O qué tienen de común una iglesia del credo que fuere con la actividad de la policía? Y a simple vista diríamos poco y nada. Sin embargo, hay un elemento que sí los unifica y que hace que tengan algo en común estas y cualquier otras organizaciones que podamos pensar que existen. Y es justamente el hecho de ser organizaciones. Al ser organizaciones hay una disciplina que tiene por objeto de estudio a las organizaciones. Y esa disciplina es la administración. Eso es lo que permite decir que los conocimientos en administración son universales, en el sentido que todas las organizaciones del tipo, de la magnitud, con los fines que fueren, necesitan ser administrados. Pero además, una idea más, el proceso de administración, que recordemos mostramos hace unos minutos, planeamiento, dirección y control, se efectúa por lo tanto en todas estas organizaciones. Desde luego, los objetivos de una iglesia, de un credo religioso, serán bien distintos a los objetivos que persigue un casino, no cabe duda, o a los objetivos que persigue una fuerza de seguridad como la policía. Pero en todos los casos, en cualquiera de los casos, se planea, en cualquiera de los casos se dirige o se ejecuta y en todos los casos también se controla. De allí también que la persona que tiene conocimientos en administración, así sea de tipo general, tiene una percepción, una conceptualización, un enfoque respecto de las organizaciones y una forma de ver la realidad que le van a permitir desempeñarse quizás con mayor éxito que otras actividades muy específicas, ¿sí? ¿Verdad? Y que tiene entonces posibilidades de desempeñarse prácticamente en cualquier tipo de organización. Vamos a tratar a continuación un tema que tiene que ver con el concepto que veíamos hace un momento al presentar a la administración como un proceso y que es justamente lo que tiene que ver con una forma de interpretar a las organizaciones como un conjunto y a los sistemas como un conjunto de procesos integrados por actividades y por procedimientos que ayudan mucho a la hora de poder desarrollar las actividades, poder conseguir los objetivos propuestos. ¿Se acuerdan ustedes? Deberemos recordar cuando en la unidad 2 proponíamos el esquema general
o el modelo general del sistema abierto, ¿sí? Teníamos un gráfico de esta manera, decíamos todos los sistemas abiertos operan de esta forma, particularmente las organizaciones, que es el sistema que nos interesa estudiar, y donde en lo que hace al sistema en sí, veíamos que integraba o estaba integrado por un plan de acción, por los procesos y por la transformación. Nos interesa ahora centrarnos, de modo general, en esa integración del sistema, conformado por procesos. Para ello, lo que haremos es abrir un poco la gráfica de lo que es el sistema, propiamente dicho, y mostrar cómo, en realidad, no es que haya un proceso, sino que hay una multiplicidad de procesos que operan dentro del sistema, dentro de la organización, necesariamente interrelacionados, necesariamente interactuantes, y que son los que consiguen, si están bien organizados, por supuesto, producir aquello que la organización pretende, un producto o un servicio. Es decir, el sistema, la organización, sería un conjunto de procesos interactuantes e interrelacionados que permiten conseguir los objetivos de la organización. Desde este punto de vista, entonces, destaquemos los siguientes términos. Ya habíamos dicho en su momento, hace algunos minutos, que un proceso, en una primera acepción, es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Luego, agregamos una idea que se acerca mucho o que es de gran uso en el ámbito de las organizaciones, que es la segunda acepción. También es perfectamente válido y muy usado en el ámbito de las empresas la tercera acepción de proceso, definido como una secuencia de tareas o actividades que va agregando valor mientras se va generando un determinado producto o servicio. Ya tenemos entonces el concepto de proceso. Ahora el proceso, como vemos en estas conceptualizaciones, está conformado por actividades. Las actividades son aquellas etapas que integran un proceso. Pero también aparece un nuevo término que es el procedimiento y que es imprescindible tenerlo debidamente conceptualizado. Y decimos entonces, un procedimiento es la forma específica para llevar a cabo una actividad de un proceso. Es decir, los procedimientos van a indicar detalladamente la forma de llevar a cabo las actividades o partes de un proceso. Es decir, el proceso es lo más amplio, el proceso está conformado por actividades y las actividades son explicitadas o conformadas, si quieren también, por procedimientos. Un ejemplo nos permitirá, o intentamos que nos permita aclarar mejor estos conceptos. Si por un momento recordamos los que vimos en la unidad didáctica número 2, cuando hablábamos de la observación estática y dinámica de un sistema, tomamos el ejemplo del sistema de emisión virtual de certificados de libre deuda municipal y llegamos a que la configuración, en términos generales, como todo sistema abierto, nos quedaba de la siguiente manera. Acotación al margen. Es imprescindible haber estudiado antes, entonces, la unidad número 2 para poder entender adecuadamente esto que estamos viendo en este momento. Acá tenemos entonces, de forma genérica, el plan de acción o los procesos o el proceso que debe desarrollarse para poder cumplir con los requerimientos que son la emisión virtual de certificado de libre deuda municipal. Recurriendo a ese ejemplo, ahora podemos estar en condiciones de decir, el ejemplo del proceso es la obtención a través de Internet del certificado de libre deuda municipal por determinado impuesto o tasa. Lo que, en realidad, como explicamos en su ocasión, momentáneamente no es posible. Si en algún punto los certificados de libre deuda se obtienen, pero en algún punto debe ir el contribuyente o la persona que éste indique, debidamente autorizada, debe tener presencia física en la municipalidad para completar el proceso. Aquel proceso, suponíamos nosotros,
si podía lograrse ese certificado de libre deuda sin necesidad de concurrencia concurrencia física al ámbito municipal. Ese es el proceso. ¿Cuáles serían? Vamos a mencionar solo 2 actividades, podrían ser más, ¿verdad? La primera actividad es acceda a la página web de la municipalidad. Y la segunda actividad es imprima el certificado. Es decir, acá vemos cómo las actividades son las que integran, ¿sí? Son las que forman parte de los procesos. Y luego los procedimientos, que son la forma específica de llevar a cabo las actividades. Como verán, hay un desagregado. Entonces, para la actividad acceda a la página web de la municipalidad, en los procedimientos serían: conéctese a Internet, acceda a la página de la municipalidad, y ahí está puesta la dirección, el enlace, haga clic en certificado de libre deuda por tal o cual impuesto o tasa, y los etcétera, que tendrán que seguirse, y que en general, normalmente quienes acceden, quienes están en primer año de la facultad, lo conocen casi de manera intuitiva. Y luego, los procedimientos que integrarán la actividad impresión del certificado serán: verifique que la impresora esté encendida y funcionando, imprime el certificado y luego entonces cierre el proceso. Así tenemos allí entonces la explicación de las diferencias, pero la interrelación necesaria entre los términos de procesos, actividades y procedimientos.